práctica hacemos. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, santos ángeles custodios. ruega por nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, Monseñor me decía que iban viendo el credo y que vieron el primer artículo. ¿Así es, no? Sí, sí. Bien, hoy vamos a ver el segundo, que es y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. El segundo artículo del credo. Y es todo aquello que debemos creer, los dogmas, las verdades de nuestra fe. Bien, vamos a empezar leyendo acá lo que nos dice el Catecismo. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, el Redentor. El hombre, por el pecado original, se hallaba en una condición tristísima. No podía merecer el cielo, y después de una vida llena de culpas y miserias, hubiera tenido una eternidad de penas. Mas la infinita misericordia de Dios no permitió que el hombre caído pereciese. Cuando Dios echó a Adán y Eva del paraíso terrenal, prometió un Redentor que había de salvar al género humano, y para ello envió a su propio Hijo. Era justo que a Dios, ofendido por el pecado, se le diera la debida satisfacción. Mas ninguna pura criatura podía dar satisfacción proporcionada a la ofensa inferida al Dios de majestad infinita. Por esto fue necesario que el Redentor fuese hombre y Dios. Como hombre pudo padecer y satisfacer, y como Dios pudo dar a esta satisfacción un valor infinito. De este modo, la misericordia y justicia de Dios quedaron del todo satisfechas. Todo pecado se perdona por los méritos del Redentor, haciendo el hombre de su parte lo necesario para la aplicación de estos méritos. Los hombres que existieron antes de Jesucristo se salvaron por la fe del Redentor que había de venir. Los que han existido después y existirán se salvarán creyendo en el Redentor que ha venido. Mucho perdimos por el pecado original, pero más ganamos por la redención. Con razón, canta la Iglesia del oficio del Sábado Santo: oh feliz culpa que nos mereciste un tal Redentor. Esta frase es célebre de San Agustín. ¿Sí? Oh feliz culpa, dice él. Feliz culpa. Que nos mereciste un tal Redentor. En teología se dice que cuando cayó Adán y Eva, cuando vino el pecado original, Dios, la Santísima Trinidad, reunió a todos los ángeles y dijo que para salvar al hombre debía Dios encarnarse. Y es de ahí que aparece
Lucifer, el que portaba la luz, el ángel más bonito, el más bello, el más grande en el cielo, y dice, y bueno, yo soy el más grande, en mí tiene que encarnarse. Y Dios le dice, no, yo me encarnaré en una naturaleza humana, porque de hecho es lo que dice el catecismo, que debía ser en la misma proporción y en la misma naturaleza, así era el plan que Dios quería que se hiciera, para el perdón de los pecados. Y ahí el Lucifer dice, non serviam, no serviré. Es la rebelión de Satanás. Dice, no voy a servir y no me prostraré delante de un hombre. Y justamente es el verbo de Dios, el verbo que se encarna para poder salvarnos, el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y es el segundo artículo del credo, de las verdades de fe que nosotros debemos creer. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y San Agustín dice, que eso aparece en la Semana Santa, oh feliz culpa que nos mereciste un tal Redentor. Por más desastroso que fue el pecado original, Dios sacó bien de este mal, porque Dios todo aprovecha para su gloria. Por más que Adán y Eva, habiendo recibido tantos dones de Dios, cayeron en la tentación de Satanás, nuestro Señor Dios usó de eso para su gloria, para glorificación, en el caso del Verbo encarnado, de su Hijo unigénito. Dice acá, era justo que a Dios, ofendido por el pecado, se le diera la debida satisfacción. Mas ninguna puta criatura podía dar satisfacción proporcionada a la ofensa inferida al Dios de majestad infinita. Porque eso, cualquiera de nosotros no podría pagar por el pecado de toda la humanidad y pagar ese pecado original, porque nuestros actos son finitos, ¿sí? No tienen poder semejante para borrar el pecado original, para borrar los pecados de los hombres. Por eso era necesario que Dios se encarnara en su plan, en el plan actual de la divina providencia. Era muy conveniente que se encarnara en la naturaleza humana, o sea, tomara una naturaleza humana para que un hombre, pero no cualquier hombre, sino un hombre, Dios, pagara por nuestros pecados. Porque entonces la persona de nuestro Señor Jesucristo no era una persona humana, es decir, que todos los actos de esta persona, que es la persona divina, el Verbo encarnado, son infinitos. Y nuestro Señor Jesucristo, vamos a ponerla acá. ¿Le agarra la cámara acá? Bien. Jesucristo. Hay una sola persona en nuestro Señor Jesucristo. Una persona. ¿Sí? Con dos naturalezas. Una humana y una divina. La divina de la misma persona y la humana que él tomó en las entrañas virginales de la Santísima Virgen para poder salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Y todos los actos de esta persona, que es la persona divina, son infinitos, pero tiene dos naturalezas, la de la persona divina y la naturaleza humana que la tomó en el vientre de la Virgen Santísima
por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón, como dice la Sagrada Escritura. Por esto fue necesario que el Redentor fuese hombre y Dios. Como hombre pudo padecer y satisfacer, y como Dios pudo dar a esta satisfacción un valor infinito. Y como el pecado también fue por un hombre, también la redención Dios quería que fuera por medio del sacrificio de naturaleza humana. Y nuestro Señor Jesucristo podría habernos redimido de cualquier otra manera, podría apenas haber hecho una sonrisa y su acto por ser de una persona divina ya nos redimiría. Pero en su plan no era suficiente que fuera apenas por una sonrisa o por algunas gotitas de sangre, sino que Él quería darse por entero. Así como Adán y Eva se entregaron al pecado, Él quería entregarse enteramente por la redención de los hombres, nosotros, y para la glorificación de su eterno Padre. Y es por eso que elige, en la época que Él se encarnó, la peor de las muertes. Elige tomar la condición de esclavo, porque la crucifixión no era simplemente una muerte horrible, sino que el destino de esclavos, de los peores de los ladrones. Y nuestro Señor Jesucristo elige la peor de las humillaciones para salvarnos, da toda su sangre, hasta la última gota, en la flagelación, en la coronación de espinas, en el camino al Calvario, llevando la cruz y consumado en el Calvario, muriendo muerte de cruz. De este modo, la misericordia y justicia de Dios quedaron del todo satisfechas. Todo pecado se perdona por los méritos del Redentor, haciendo el hombre de su parte lo necesario para la aplicación de estos méritos. ¿Y cómo uno hace la aplicación de esos méritos? Por medio de los sacramentos. Los sacramentos es como si salieran de la fuente del pecho rasgado de nuestro Señor Jesucristo, como fuentes de la aplicación de su divina sangre, ¿sí? Nosotros cuando vamos a los sacramentos, sea cual de ellos sea, vamos a la fuente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a su pecho a beber de su sangre divina, de la sangre y del agua que salieron de su pecho. Es como una fuente, un manantial de gracias. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y, por ejemplo, la Santa Misa se ocurre la aplicación de esos méritos, ¿sí? Se renueva el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero es sin derramamiento de sangre. De hecho, cuando el Padre consagra, cuando dice la Santa Misa, nadie ve derramamiento de sangre, no hay derramamiento de sangre, es de manera incruenta. Lo que fue en el Calvario de manera cruenta, con derramamiento de sangre, en la Santa Misa de manera incruenta, y ahí se ocurre la aplicación de esa redención. Y acá dice, los hombres que existieron antes de Jesucristo se salvaron por la fe en el Redentor que había de venir, porque cuando Adán y Eva caen en el pecado original, Dios les promete un Redentor. Y esta promesa de ese Redentor fue creída desde Adán hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo. Todos mantenían esta fe en la venida del Redentor. De hecho, los judíos que matan a nuestro Señor Jesucristo, ellos querían y tenían la idea de un Redentor distinto, que les venía a salvar del yugo de los romanos y que sería un rey como que temporal que los iba a liderar. Y cuando nuestro Señor Jesucristo viene y toma como de cierta manera la forma de un esclavo, se humilla y es flagelado, que toma corona de espinas y va a las peores de las muertes, que es la de cruz en su época,
los judíos no lo podían creer, no lo podían tomar como Dios, como venido de Dios. Y como justamente muchas veces Dios confunde a los sabios y a los grandes, y muchas veces a nosotros mismos, en nuestro cotidiano también podemos aplicar eso, porque muchas veces uno toma como actitudes que no son parecidas a las de nuestro Señor Jesucristo. Si nos fijamos en nuestro Señor Jesucristo, todo es humildad, mansedumbre, es entregarse y entregarse y entregarse y entregarse. Y nosotros muchas veces en nuestro cotidiano no tomamos la misma actitud, ya sea en nuestra familia con el esposo con la esposa, con los hijos. Esa entrega de nuestro Señor Jesucristo, ese ser otro Cristo. Mucho perdimos por el pecado original, pero más ganamos por la redención. Con razón, canta la Iglesia en el oficio del Sábado Santo: oh feliz culpa que nos mereciste un tal Redentor, nuestro Señor Jesucristo. El segundo artículo del credo. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y es todo eso lo que uno debe pensar cuando reza el credo, no rezando como loritos, repitiendo palabras memorizadas, sino meterse dentro de todo lo que dice el credo, de las verdades que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros creyamos y vivamos. Bien, acá pone después, ¿puedo pagar eso? Pone ventajas de la redención. Ventajas de la redención. La primera pone: al unirse el Hijo de Dios, el Hijo de Dios a la naturaleza humana, la elevó al grado más sublime. Y acá pone por el bautismo. Voy a reducir acá porque si no es muy largo. Miembros
por el bautismo, que es lo que repetimos siempre en las ceremonias del bautismo, nosotros siempre empieza el bautismo en la puerta de la iglesia, pero afuera. El sacerdote de estola morada, que siempre decimos que es el color de la tristeza, de la penitencia, porque el que se va a ser bautizado todavía no es miembro de la iglesia católica. Y por eso esa tristeza. Pero cuando se aproxima del momento del bautismo, el sacerdote cambia la estola y pone la estola de color blanco, que es de felicidad, alegría. Oh Félix culpa, que mereciste un tal Redentor. Y eso quiere decir, porque al de no estar dentro de la iglesia, del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote, la misión del sacerdote del bautismo es hacer adentrar al bebé, o si es el caso de un adulto, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a su cuerpo místico. Y siendo Él la cabeza, nosotros estamos adentro, cuando entramos dentro del cuerpo, somos sus miembros. Somos vivificados por Él mismo, por su cabeza. ¿Sí? Él es la cabeza del cuerpo místico, la cabeza de la iglesia. Y nosotros, adentrando dentro de la iglesia, nos hacemos parte de Cristo, verdaderas partes de Cristo, y vivificados por Él. De hecho, cuando pecamos mortalmente, ya no recibimos los frutos que bajan de la cabeza, porque nuestra alma está como muerta. Y yo ya les he dicho también, hablando del cuerpo místico, pasar de la cabeza al cuerpo sin pasar por el cuello es imposible, tiene que pasar por el cuello. Y el cuello en la iglesia, en el cuerpo místico, es la Virgen María. Pues si uno habla de Cristo, tiene que hablar de la Virgen María. Un cuerpo es meramente representativo, ¿sí? No es más. Bueno, en fin. ¿Sí? Acá está el cuello, cabeza, cuerpo, miembros, brazos, piernas, todos los miembros. Para que pase a eso, tiene que pasar por el cuello. La fuente, el manantial de la gracia es Cristo nuestro Señor. Pero la medianera de todas las gracias es la Virgen María. Tiene que pasar por el cuello para que llegue a nosotros. ¿Sí? Por eso se dice que ella es la corredentora. Ella participó en nuestra redención. Y por eso cuando uno recurre a nuestro Señor, mejor es, o sea, no que uno no pueda recurrir a nuestro Señor directamente hablando con Él, pero si yo puedo ir a Cristo, al Rey, por medio de su Madre, mis peticiones o mis agradecimientos serán entregados al Rey de manera mucho más grandiosa. Y en el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis Grignon de Montfort, él dice que es como si uno se presentara a Dios como de manera más directa, como si uno llevara en bandejas de plata todo ese ofrecimiento, ya sea peticiones, agradecimientos, lo que sea. Pero cuando uno se lo entrega por medio de la Virgen va a su Hijo como en bandeja de oro, y sabiendo de qué manera entregar a su Hijo, porque ella lo conoce mejor que nosotros. Por eso, si uno quiere tener mayor unión con nuestro Señor Jesucristo, más bien debe hacer por medio de la Virgen Santísima todo, por ella, con ella y en ella, lo mismo que se dice en la Santa Misa. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, por la Virgen, con la Virgen y en la Virgen. Bueno, vamos a continuar en la próxima clase, el próximo sábado. ¿Quieren que recemos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María Purísima. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.